Si deseas empezar a marcar tus abdominales y con eso, pues lógicamente seguir una alimentación, pues algo que me ha funcionado mucho, porque yo en el pasado muchas veces no pensaba o pensaba que por genética no podía ni tener abdominales porque yo me mataba abdominales en el gimnasio y no los veía, digo, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? Pues al final vi que en gran parte era seguir una alimentación. Y con eso yo cometí muchos errores con el tema de alimentación, busqué diferentes caminos y al final tuve que volver para atrás, seguir el camino, desviarme y muchos errores y aprendizajes. Más que errores me gusta decir aprendizajes, porque al final es donde me ha llevado. ¿Qué pasa? En el camino he aprendido muchas cosas y os quería compartir una de ellas que me ha funcionado y he comprendido mucho. Y es que no es lo mismo cuando estamos empezando a seguir una alimentación donde los antojos hasta hace muy poco o actualmente nos están superando y no podemos conseguir seguir esa alimentación, a cuando ya llevamos un tiempo siguiendo una alimentación y ya vemos que somos más conscientes de esos antojos que teníamos, que ya no nos pasan como nos pasaban antes o ya no nos pasan. Pues no es lo mismo porque al final es un proceso donde nos vamos haciendo interiormente más fuertes, nos vamos conociendo más y vamos sabiendo más qué antojos qué cosas nos superan, qué cosas nos superan, porque nos conocemos más y aparte lo más seguro es que no tengamos los mismos antojos cuando estamos más avanzados, lo que digo, porque nos volvemos más fuertes a cuando estamos empezando. Y por ejemplo, algo que os puede ayudar es cuando estáis empezando, que dices, vale, ahora voy a empezar a seguir una alimentación, o simplemente aún estás en un punto donde ves que los antojos te están superando constantemente y no te permiten seguir una alimentación. Algo que vi es que cuando, por ejemplo, estás en casa o estás comiendo solo, prácticamente solo, te será lo más seguro más fácil seguir una alimentación, eso que te hayas marcado. La alimentación que tú hayas seguido será bastante más fácil seguirla. Ahora bien, cuando tú te vayas con tu familia o tu grupo de amigos, o incluso te vayas con ellos, ya sea en sus casas o en un restaurante, lo más probable es que cuando vayas en grupo o con ellos a un restaurante, es que te cueste mucho más seguir esa alimentación. ¿Por qué? Porque el hecho de estar en un grupo de personas donde ese grupo está comiendo ciertas cosas y tú quieres comer ciertas otras por seguir una alimentación, puede que te sientas como cohibido, sobre todo si es al principio, y tengas que hacer como ya suficientemente te está costando como hacer ese paso, como además hacer ese paso con las demás personas, que ves como que te diferencias. Y es más difícil poder seguir esa alimentación. Además, si estás empezando y, por ejemplo, estás en la casa de los amigos, familiares o restaurante y te ponen y te dejan elegir entre una comida que ves que te llama mucho la atención, una pizza o algo que te llame mucho la atención, pero que tú sabes que no te ayudará a seguir esa alimentación, o te ponen algo que tú sabes que te ayudaría a seguir la alimentación, pero no te llama tanto la atención, es probable que aún no tengas esa fuerza interior o disciplina para elegir lo correcto para ti. Que con el tiempo es algo que os digo de primera mano, que yo no era capaz de hacerlo, me costaba un montón y con el tiempo es algo que he ido mejorando muchísimo. Ahora he salido a comer algunos días o he ido a casa de mis padres a comer y no tiene nada que ver cómo he gestionado eso estos últimos días que he ido a cómo lo estaba gestionando hace un tiempo, donde nada que ver. Lo que quiero decir, si estáis empezando, es recomendación que a mí me sirvió. Si queréis, o sea, si dejáis de ir a esas comidas con grupos o amigos o familiares, os será mucho más fácil de seguir vuestra alimentación. Ahora bien, por ejemplo, decís, hostia, pero es que hay momentos que al final es escucharse a uno mismo, que hay momentos que dices, es que pongo por delante, siento que tengo que poner por delante en estos momentos el ir a comer con X persona o con la familia
ya sea porque siento que es un aniversario y tengo que estar ahí, ¿vale? Lo que vosotros sintáis. Si vosotros sintáis que eso es algo súper importante para vosotros en ese momento, que supera el seguir esa alimentación, bien, pues entender que si vais y coméis más esos días, pues lógicamente si habéis comido más, pues no vais a quitar esos grasas, no vais a quitar esos kilos, pero estáis como poniendo estáis cumpliendo eso porque vosotros sabéis que le dais más importancia a eso. Ahora bien, algo que yo me puse, que eso lo hacía, o sea, por ejemplo, había aniversarios de familiares o la cena de Navidad con todo el grupo, con toda la familia, ¿no? Con mucha parte, y yo decía, vale, pues yo quiero irme a cenar más que hacer, sí, no sé si comida de mediodía para Navidad. Y digo, yo quiero ir, pero yo sé que no podré seguir en esos momentos la alimentación. Vale, ¿qué me puse, por ejemplo? Yo tenía una hoja donde al final lo importante para volvernos más fuertes es ese placer instantáneo, como ir retrasando ese placer instantáneo. ¿A qué me refiero? Si, por ejemplo, viene alguien y te dice, hey, ¿quieres venir a comer? Pues, y tú de seguida dices que sí, sin tener nada planeado, es como tú sabías que tenía que ser una alimentación, pero aún así te ha faltado una alimentación enseguida. Eso es como ese placer instantáneo, ¿vale? Pues, por ejemplo, lo que yo hice es tener una hoja, donde yo en esa hoja era como mi lista de excepciones, donde yo estas excepciones ya las tenía apuntadas antes de que viniera ese evento o momento donde yo me saltaba la alimentación. Me saltaba entre comillas, porque yo me lo ponía. Por ejemplo, es ahí una de las excepciones que había era, es el aniversario de un familiar. Pues me ponía el día que vaya a comer, porque es el aniversario de un familiar, o un familiar me diga para ir a comer, porque yo sentía que quería ir, le daba prioridad a eso, puedo saltarme esa alimentación en esa comida. Y eso ya era una regla que yo tenía. Y no es un placer instantáneo de ese, hey, si es un aniversario que yo no me acuerdo, pues voy y como más. No, porque es muy diferente porque ya es una lista de excepciones que nosotros tenemos creada. Y a nivel mental nos ayuda a que no nos estamos saltando la alimentación que nosotros nos habíamos marcado, porque nosotros ya la teníamos marcada. Es muy diferente, ¿vale? Y tener esa lista de excepciones te va a servir mucho. Al final es escucharse a uno mismo y ver qué ponemos en esa lista de excepciones. Y es más, es probable, yo fui añadiendo cosas porque me fui escuchando a mí mismo y fui viendo en qué momentos yo sentía que quería saltarme esa alimentación y iba incluyendo cosas. Lo que sí que hacía es, por ejemplo, lo que no os recomiendo que hagáis es, vale, hoy, o por ejemplo, me acaban de decir de hacer algo, pues voy a incluirlo ahora mismo en la lista de excepciones y así ya puedo saltármelo. No, porque así estás como saltándote ese placer, o sea, estás recurriendo a ese placer instantáneo, porque al final vas directamente a darte ese placer. En cambio, cuando tú, una semana antes de que llegue eso, de que pase eso, tú, al menos una semana antes, ya lo has puesto en esta lista de excepciones, eso es como retrasar mucho ese placer instantáneo y eso te va a hacer más fuerte, ¿vale? Y por ejemplo, relacionado con esto de los placeres instantáneos para hacernos más fuertes, algo que hacía, por ejemplo, es ponerme cada semana unos premios. Antes de empezar, por ejemplo, la semana, antes de empezar, por ejemplo, el lunes, la semana anterior me ponía como unos premios que yo deseaba, donde el lunes, el fin de semana puede que tuviera 2 o 3 premios de comidas, de cosas que a mí me llamaban la atención, ya sea ir a un restaurante, a un buffet de sushi, lo que sea. Y eso me daba como ese placer, porque cuando a veces seguimos la alimentación y sentimos cierto deseo de comer cosas, vamos al súper y nos llama algo la atención, pues en vez de decirle, no voy a comer nada de eso, pues le decía, sí, tranquilo, Ferran, yo me lo apunto y me lo puedo poner como un premio a esos días donde yo tengo apuntado, pero no me lo doy inmediatamente, sino a una semana o cuando yo quiera, pero al menos solía dejar una semana porque así retrasaba ese placer instantáneo. ¿Qué pasaba si yo me marcaba el momento o día donde yo comería eso? Y eso era retrasar ese placer.
¿Qué pasaba? Si yo, por ejemplo, no seguía mi alimentación o me saltaba mi lista de excepciones que acabo de comentar hace un momento, pues yo no me merecía ese premio o esa cosa que deseaba. Y eso te motiva mucho más a seguir esa alimentación y a seguir esa lista de excepciones. Esto es algo muy importante que yo fui aprendiendo. Y es más, y con los meses y tiempo, me fui volviendo más fuerte y esas comidas en grupos que antes no me sentía capaz de seguir una alimentación, pues cada vez más me he ido sintiendo cada vez más capaz, más fuerte conmigo mismo, más disciplinado para aún hacer las comidas, pues ser capaz de cada vez gestionarme más y mejor. Y esos placeres instantáneos que me daba de fin de semana de comer mucho, pues ahora llevo semanas y meses donde no me es necesario semanalmente hacer eso. Y hace bastante que no estoy haciendo nada de eso. Estoy siguiendo una alimentación a diario. Pero con eso lo que os digo es que, es lo que os decía al principio, no es lo mismo cuando empecé a cuando estoy ahora, porque si vais siguiendo los pasos y vais retrasando como ese placer instantáneo, te vas volviendo cada vez más fuerte y te vas sintiendo como capaz de hacer más cosas que antes no te sentías capaz. Esto es un gran aprendizaje que he tenido. Espero haberos ayudado mucho y seguimos con todo. Let's go.